¿Qué está pasando en Europa? ¿Por qué hay muchas protestas? Acompáñame a echar un vistazo a distintos países con la siguiente información. Yo soy TJ Salomón, bienvenidos a Spotlight, vamos con la información. Empezaremos con Inglaterra, miremos lo que pasó. Todo este desastre ha sido por protestas de migración. ¿Pero por qué llegó a este punto? Te cuento, 3 niñas de 6, 7 y 9 años murieron y muchas más terminaron heridas cuando se dirigían a una clase de baile en un pequeño lugar de Southport en el noroeste de Liverpool. Y el presunto autor de los crímenes es un joven de 17 años que se le encontró con un cuchillo llamado Axel Radakubana, nacido en el Reino Unido en Cardiff, pero lo que más alimentó este conflicto fue una falsa noticia donde decían que el joven había ingresado al país un año atrás en calidad de refugiado. Manifestantes de extrema derecha toman las calles de Southport. El pueblo del noroeste de Inglaterra está conmocionado por el asesinato de 3 niñas de entre 6 y 7 años apuñaladas el lunes en un centro recreativo. Participaban en un taller de verano de yoga y de vestidos de la cantante Taylor Swift. Otros 8 niños sufrieron heridas de arma blanca durante el mismo ataque y 5 de ellos se encuentran en estado crítico. Un joven de 17 años está detenido. La policía advierte que rumores falsos en las redes sociales fueron utilizados para llevar la violencia y el desorden a las calles. La red de mezquitas de la región de Liverpool denunció que el incidente estaba relacionado con la comunidad musulmana y advierte contra los que aprovechen la ocasión para dividir y difundir odio. El primer ministro Keir Starmer condenó los actos de violencia. Subrayó que los manifestantes se habían apropiado de lo que iba a ser una vigilia pacífica. Cuando depositó flores en memoria de las víctimas, le gritaron: ¿cuántos niños más van a morir en las calles? How many more children, Prime Minister? I am very worried about high levels of knife crime, and I'm absolutely determined that my government will get to grips with it. But today is not the time for politics. Ha sido el último ataque en el Reino Unido, donde un aumento de los apuñalamientos ha avivado la alarma y ha dado lugar a peticiones para que el gobierno tome medidas enérgicas contra la venta de armas blancas. La mayoría de las personas están molestas con la izquierda por cómo se manejan las políticas migratorias de Inglaterra. Y cada vez más se van intensificando las protestas. Y ahora miremos los números de migración en Inglaterra para darnos cuenta. Pues bien, una de las maneras que hay para arrojar luz sobre este asunto es echar un vistazo a quienes están encarcelados en el país. Pues bien, como veis, de todos los presos, el 13% no proceden del Reino Unido, es decir, son inmigrantes. En esa cifra, por supuesto, no se cuentan los migrantes de segunda y sucesivas generaciones, que lógicamente están dentro del Reino Unido y son británicos. Pero en cualquier caso sí que nos empieza a dar ya unas cuantas pistas. Amigos, la población inmigrante del Reino Unido es del 16%. Recordad bien esta cifra. Si los presos extranjeros son el 13% y los inmigrantes son el 16% de la población, no solo no parece que se pueda hablar de más criminalidad entre los inmigrantes, sino que de hecho parece que podemos decir todo lo contrario. Con estos datos hablaríamos de un escenario totalmente distinto al de Francia, un país donde el porcentaje de presos extranjeros más que duplica el de la población inmigrante. Ahí el desfase es claro, pero como veis en Reino Unido esto no está pasando. Y de hecho, si eliminamos de la ecuación a grupos muy concretos como los albaneses, que son los que proporcionalmente más tendencia tienen a acabar en prisión, los números mejoran aún más. Pero entonces, ¿es que acaso sumo todo lo que nos dice que la culpa de la criminalidad y el creciente descontento social es de los inmigrantes y más concretamente de ciertas minorías étnicas? Pues a ver, no vayamos a sacar conclusiones tan rápido, que ya sabéis que estos temas tienen 1001 aristas. Nunca se había registrado un número tan alto desde que se lleva un control de inmigración en el Reino Unido.
Las últimas cifras oficiales revelan que en el 2022 se registró un flujo migratorio de 606,000 personas. Este número es la diferencia que queda entre los que entran y los que emigran. El gobierno intentó defenderse en el Parlamento. The public rightly expect us to control our borders. Under the points-based system we introduced post-Brexit, we can control immigration, we must control immigration, and we will. Today's extraordinary figures, including doubling the number of work visas since the pandemic, show that the Conservatives have no plan and no grip on immigration. El gobierno acusó a los migrantes de invadir al país a través de los botes que cruzan el Canal de la Mancha. Pero para ver con una mejor perspectiva todos los problemas migratorios en Inglaterra, tenemos que irnos a la historia, pero eso te lo cuento en otro video. Y hace poco también hubieron protestas en Francia, en Marsella, donde hubieron carros quemados, asalto a la propiedad privada. Miremos. ¿Y aquí por qué comenzó el conflicto? Te cuento. Resulta ser que un joven de 17 años de nombre Nael, de descendencia argelina, resultó muerto ya que se rehusó a detenerse en un retén policial. Y eso fue el detonante también para múltiples protestas. Pero también aquí hay algo de historia para verlo mejor. Te lo resumiremos un poquito. Miremos. Para entender qué está pasando realmente en Francia, una cronología de hechos no es suficiente. También tenemos que ir más allá y comprender la estructura social francesa, lo cual no es una tarea fácil. Para ello vamos a dar una vueltecita por la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia necesitaba mucha mano de obra para reconstruir el país. ¿Y sabéis dónde la encontró? Efectivamente, en sus colonias, especialmente en parte de Marruecos y sobre todo en Argelia y Túnez. Así que muchos trabajadores venidos del norte de África se asentaron en la Francia europea. Esta presión migratoria aumentó cuando todos estos países se independizaron. ¿Por qué? Bueno, cuando Francia se marchó del norte de África, la situación económica de estos nuevos países no era la mejor, especialmente la de Argelia, que había conseguido su independencia tras una sangrienta guerra precisamente contra Francia. Así que para muchos argelinos, tunecinos y marroquíes, irse a Francia a trabajar era un paso lógico. Estaba cerca, sabían hablar francés y tenían lazos históricos con Francia. Así que dicho y hecho, el efecto llamada hizo que millones de inmigrantes llegaran a Francia durante los años 50 y 60. Pero esto no era el final. Una nueva ola migratoria llegó en los años 70 y 80, después de que el gobierno francés optará por políticas de reunificación familiar, así que muchos trabajadores que estaban en Francia desde hacía años pudieron traerse a sus familias. Sin embargo, para sorpresa de nadie, los inmigrantes que llegaban a Francia ocupaban por lo general los peores puestos de trabajo, es decir, aquellos que los franceses no estaban dispuestos a hacer por tener peores condiciones y estar peor remunerados. De esta manera en Francia se empiezan a formar los llamados banlieues. Los banlieues son barrios situados en la periferia de las ciudades en los que se concentran ciertos grupos étnicos o raciales, cuya característica común es tener un origen extranjero. Estos barrios se han convertido en verdaderos cinturones de pobreza y marginación social que carecen de infraestructuras adecuadas, que sufren de altas tasas de criminalidad y mayores tasas de desempleo. De hecho, muchos de ellos se han convertido en territorio de diferentes mafias de narcotraficantes que están organizando saqueos y asaltos durante estas protestas. Sin embargo, reducir estas protestas a la actuación de las mafias es ser demasiado simplistas. Y que no se nos olvide los terroríficos Juegos Olímpicos de Francia. Y ahora echemos un vistazo a uno de los países que más había crecido en los últimos años, que es Suecia. ¿Qué está pasando en Suecia? Suecia solía ser el ejemplo de todo lo bueno que puede tener un país, entre otras cosas la seguridad. Ya no. De hecho, ha pasado a ser el país más inseguro de Europa. Atentos. En agosto del año 2010, Suecia estaba en plena campaña electoral. Sin embargo, en esta campaña ocurrió algo especial. La televisión sueca censuró este anuncio de un partido de extrema derecha. Ni la censura ni el aislamiento político han evitado que este partido suba como la espuma. La ultraderecha ha sido la segunda fuerza más votada. El mensaje está claro. Los suecos creen que los inmigrantes han convertido su país en un lugar muy inseguro. La pregunta es,
¿Tienen razón? Desde entonces ha pasado de ser uno de los lugares con más bajos índices de criminalidad a convertirse en el segundo país europeo con más muertes por tiroteo. Era el país perfecto, ahora se está convirtiendo en el más violento de toda Europa. Un hombre ha muerto y una mujer ha resultado herida en un tiroteo en un centro comercial de Malmö. 11 víctimas mortales que tienen que ver con la lucha entre bandas. Una de las explosiones devastara un complejo de apartamentos en Linköping. Las Fuerzas Armadas se suman a... Pues sí, como puedes ver, también Suecia tiene problemas con la inmigración. Pero ahora echemos un vistazo por la madre patria España, a ver cómo está avanzando el progresismo y el socialismo en España. Cientos de personas han salido hoy a la calle en varias islas de Canarias, sobre todo en Gran Canaria y Tenerife. En islas no capitalinas la participación ha sido más escasa. Aquí no se puede vivir en Canarias, tenemos una inmigración ilegal. Y no hay para todo, pues no vamos a recibir a todo el mundo, pues porque primero son la gente residente. Estaban convocados por la Federación de Asociaciones Vecinales de Las Palmas de Gran Canaria. Nos hemos visto masificados tanto en centros como en los pueblos y los barrios y están ocurriendo muchísimas injusticias. En lo que va de año, 19.257 migrantes han llegado a Canarias de forma irregular, un 167% más que el año pasado por esta fecha. El gobierno se reunirá con las comunidades autónomas el próximo miércoles para acordar el reparto de menores que llegan solos. Como podemos ver, Europa tiene muchos problemas con políticas migratorias, pero no solo ese tipo de problemas hay. ¿Qué hay con Rusia? ¿Sabías que Rusia está siendo invadida por Ucrania? El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha reconocido que su ejército ha lanzado una ofensiva militar sobre suelo ruso. Zelensky aseveró que el ejército de Ucrania estaba llevando la guerra hacia el territorio del agresor. І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен, тиск на агресора. Pero eso lo veremos en otro video, por favor. Ya sabes, si tienes alguna opinión, no te olvides de comentarnos. Y por favor, suscríbete a nuestro canal, dale click a la campanita para que te esté informando cuando estemos subiendo contenido. Sin nada más que decir, yo soy DJ Salomón, esto es Spotlight, hasta la vista.